SER Podcast. Estás escuchando El Abierto de Hoy por Hoy. Cada día analizamos las noticias más relevantes de la actualidad, las claves políticas, económicas y sociales, con las voces de los protagonistas y los distintos puntos de vista de nuestros tertulianos. Tiempo para el análisis, tiempo para el abierto. Hoy es día de muchas cosas, de cosas que han pasado y de cosas que van a pasar. Hoy será el día el que veremos declarar finalmente, porque hoy termina el juicio al fiscal general del Estado y va a ser esta tarde cuando sea el turno de su declaración. Vamos a ver dentro de media hora también a Pedro Sánchez en el Congreso de los Diputados, compareciendo en el Pleno del Congreso para dar cuenta de las últimas reuniones de carácter internacional, como el último Consejo Europeo, pero para hablar también, porque lo ha pedido el Partido Popular, de corrupción, y es el día después que vimos comparecer a Carlos Mazón en la Comisión de Investigación de la DANA, ya con un nuevo sustituto propuesto para acordarlo con la ultraderecha. De todo esto vamos a hablar en los próximos minutos. En el análisis van a estar esta mañana Víctor Lapuente. ¿Qué tal? Muy buenos días. Muy buenos días, Àngels. Ignasi Guardans, buen día, buenos días. Muy buenos días. Y en Radio Barcelona, Joan Subirats, buen día. Buen día. Pues vamos con todo ello y vamos un poco casi a enfocar el día, porque por la tarde es esa esperada declaración de un juicio del que hemos hablado como un juicio inédito, un juicio que ha levantado muchísima expectación y que va a terminar esta tarde con esa declaración del fiscal general del Estado. Por eso es un día clave en esta vista. Está procesado, recuerden, por revelación de secretos. Está acusado de haber filtrado el correo del novio de Isabel Díaz Ayuso, ese correo en el que reconocía haber cometido 2 fraudes fiscales y pedía esa conformidad con la Fiscalía. Eso es lo que dirime la causa, si filtró o no esos correos. Pero el hecho es que a medida que van declarando los periodistas que lo publicaron, ayer lo hicieron otros 2, ahora hablaremos de ello, se va repitiendo el esquema, porque todos los periodistas que van compareciendo aseguran que tuvieron el correo antes que lo tuviera García Ortiz, de manera que no fue él la persona que se lo filtró. Pedro Jiménez, que ya está en el Tribunal Supremo, ¿qué tal? Muy buenos días. Buenos días, Àngels. Uno de los que declaró ayer fue nuestro compañero Miguel Ángel Campos, que fue quien contó primero, aquí en la SER, en hora 25, el contenido del correo que desmentía el bulo lanzado por el jefe de gabinete de la presidenta de la Comunidad de Madrid. Aclaró Campos que él tenía esa información desde varias horas antes, es decir, desde el mediodía, y que de hecho había cientos de personas que podían haber accedido a ese correo antes de la hora a la que sabemos que lo obtuvo el fiscal general del Estado. El periodista de la SER siguió la senda que ya marcaron en jornadas anteriores periodistas de La Sexta o del diario.es. En primer lugar, se acogió a su secreto profesional, pero desvinculó al fiscal general de esa exclusiva que ofreció en la SER el 13 de marzo del año pasado. Después de esas llamadas, o esas llamadas de las 21:38 con el contenido que señala usted, ¿habló con don Álvaro García Ortiz de alguna forma? En ningún momento. En ningún momento. ¿No le escribió ningún WhatsApp? En ningún momento. ¿Y no le llamó por WhatsApp? En ningún momento. Miguel Ángel Campos contó al tribunal que los periodistas de esta cadena de emisoras, como los de otras muchas redacciones, se pusieron a trabajar desde la mañana de ese día, 13 de marzo, para tratar de confirmar lo que había dicho la presidenta de Madrid, Isabel Díaz Ayuso, que era falso, que su pareja debiera dinero al fisco y que era al revés. Hacienda le debía a Alberto González Amador 600.000 euros. Una fuente le enseñó el correo que desmentía esa información 6 horas y media antes de que lo tuviera Álvaro García Ortiz, pero no le permitió publicarlo. A las 2:00 de la tarde, pues hablo con una persona por teléfono a la que llamo y le comento si era cierto esto, si era verdad que la pareja la agencia tributaria le debía 600.000 euros a la pareja de Ayuso. Me dijo, no solo no es cierto, sino que es todo lo contrario, sino que ha iniciado, por lo que sé, un procedimiento de un acuerdo de conformidad con la justicia. Digo, ¿cómo? Digo, no es posible. Digo, sí, así es. Digo, pero bueno, ¿si tienes alguna prueba? Dice, vente y te lo enseño. La fuente de Campos no le dejó publicar hasta las 11 de la noche, después de que El Mundo hiciera público el bulo de Miguel Ángel Rodríguez sobre el pacto. Publicó un documento, dice, que entre el 2 de febrero que se envía y el 13 de marzo que se revela, pasó por muchas manos que hacen imposible encontrar al filtrador. En 1 mes y 11 días, ¿quién puede garantizar que ese correo electrónico no ha sido enviado, reenviado, vuelto a reenviar? Y hablamos solo del correo que es remitido al genérico de la sección de delitos económicos de la Fiscalía de Madrid, que aparte
Una funcionaria lo imprime y lo deja encima de la mesa del fiscal Salto, donde permanece unas horas en un despacho que comparte con otros 3 fiscales y que no tiene ningún tipo de seguridad. Hablamos también de que ese mismo correo electrónico se envía a la Abogacía del Estado. El periodista de la SER subrayó además que el secreto profesional es una garantía para el ciudadano para que se puedan publicar informaciones como esta. Ayer estaba citado también José Manuel Romero, que en ese momento, en el momento que ocurrieron los hechos, era subdirector del diario El País. Romero reforzó esa idea de que el fiscal no fue la fuente, no fue la persona que filtró el correo, y de hecho Romero fue un poco más allá, señaló incluso hacia otro lado, apuntó a la Fiscalía de Madrid. Pero luego hay otro aspecto, Pedro, que es uno de los mayores indicios que empleó el instructor para mandar al fiscal general a juicio, y es el hecho de que el fiscal general del Estado hubiera borrado su móvil y sus correos, y sobre esto había un testimonio del que la acusación esperaba sacar un rédito que por ahí tampoco obtuvo. Sí, por partes. El ex subdirector del País explicó al tribunal, Ángels, que supo el 12 de marzo que fue Alberto González Amador el que había propuesto el pacto a la Fiscalía para cerrar su causa por fraude fiscal rápido y sin ruido, como él quería. No tuvo el correo y sitúa su fuente en la Fiscalía que dirige Almudena Lastra. Yo ese día, obviamente, soy periodista y no quiero que me pisen ese tipo de exclusivas. Empiezo a trabajar desde primera hora de la mañana con distintas fuentes relacionadas con el caso. Siempre fuentes de la Fiscalía de la Comunidad de Madrid. Quiero que quede esto claro desde el principio. Este testimonio, Ángels, junto al de otros 3 periodistas del diario de Prisa, cerró el círculo de los testigos propuestos por las defensas que han avalado las tesis del fiscal general y le han desvinculado de la filtración. Los testigos propuestos por las acusaciones, tú lo decías, no han ayudado mucho al novio de Ayuso en la jornada de ayer, más bien al contrario, y es que el fiscal para la protección de datos dijo que Alberto González Amador en ningún momento le pidió que investigara la filtración de este correo, que si lo hubiera hecho, si se lo hubiera pedido, nunca lo hubiera podido hacer porque no entra dentro de sus facultades, y además avaló el borrado del móvil que hizo Álvaro García Ortiz. Se llama Agustín Hidalgo. Si el Ministerio, el usuario correspondiente, no confía en que esos datos personales no vayan a ser adecuadamente borrados o suprimidos, tiene la facultad, cuando reclama otro y ese dispositivo está en desuso, entiendo yo, en virtud de la propia Instrucción 2/2019, de destruirlos. Como digo, somos responsables de esto. Tampoco ayudó a las acusaciones el otro testigo, Eugenio Ribón, decano del Colegio de Abogados de Madrid. Se centró en la nota de desmentido de la Fiscalía, que no es objeto del proceso. Y decíamos que hoy es el día clave, hoy por fin vamos a escuchar, esta tarde va a ser el fiscal general del Estado, pero también antes van a declarar los agentes de la UCO que han llevado a cabo toda la investigación. Este miércoles declara el investigado y ya veremos si responde a las acusaciones, porque en instrucción no lo hizo. Álvaro García Ortiz sube al estrado con el viento a favor después de todas estas declaraciones en 4 sesiones. Antes lo harán los agentes de la UCO, que registraron su despacho durante 10 horas y emitieron los informes que le otorgan un papel preeminente en la filtración, y los que le acusan de borrar el contenido de su móvil el mismo día que se le abrió la investigación. Frente a esta última afirmación está el informe pericial que ha entregado la defensa de García Ortiz para rebatirlo. Los peritos que firman ese documento declaran también esta mañana, Ángels. Pues vamos a seguir muy de cerca las declaraciones de los agentes de la UCO esta mañana, y por la tarde la del fiscal general del Estado. Pedro, estamos pendientes. Un saludo. Hasta ahora. Decía Pedro Jiménez, Ignasi, declara el fiscal general del Estado con el viento a favor. De hecho, empezó el juicio sin ninguna prueba de cargo y, de momento, por todo lo que hemos visto, son más testimonios exculpatorios que no inculpatorios. Sí, todo este juicio está poniendo en evidencia un desconocimiento total de cómo funciona, por parte de la opinión pública, de cómo funciona el sistema penal español, ¿no? Y cómo funciona el sistema penal en cualquier democracia, que es que la culpabilidad hay que probarla. Y es increíble que haya que estar repitiendo esto en el año 2025, ¿no? Es decir, que da la sensación que a veces es al revés. Claro, da la sensación, y así están actuando algunos, así actúa muchas veces el Partido Popular, que parece parte de la acusación, repite ese mantra de lo que quiere respetar lo que hace la justicia. No, el Partido Popular está repitiendo el discurso de la acusación popular, ¿no? Y por tanto, efectivamente lo que ha ocurrido esta semana pues es que una serie de periodistas con una trayectoria de credibilidad impecable pues han relatado eso, es decir, que ya se conocía eso y por tanto no puede haber relaciones de secretos, ¿no? De la misma manera que no, ayer lo ponía en un tuit, perdonar la simpleza, pero es que hay días en que a veces que hay que repetir la simpleza, ¿no? No se puede matar a un muerto.
No se puede matar a un muerto. O sea, si alguien está muerto, ahí no hay asesinato. Puede que haya habido, no lo sé, otro tipo de delito, a lo mejor, o de falta, o de responsabilidad ética, no lo sé, pero tú no le puedes, si tú le disparas a un muerto, eso no es homicidio. Eso lo entiende cualquiera. Bueno, pues no se revela secreto de algo que ya es conocido. Es así de sencillo, ¿no? Porque ese es el objeto del delito, y por tanto, si algo ya estaba revelado, no se puede revelar. Bueno, pues eso es de lo que estamos hablando aquí, y eso es lo que está sobre la mesa, y a partir de ahí a mí me escandaliza, por ir un poco más allá del análisis estrictamente de los testimonios, me escandaliza, y utilizo esa palabra con todo su rigor, pues escuchar estos días a determinados abogados, incluso en redes sociales, algunos jueces de estos que pontifican en redes y que luego se molestan cuando alguien les critica, ¿no? Tratando a los testigos como mentirosos y dando por normal y asumiendo por normal que no uno, ni dos, ni tres, sino hasta 5 periodistas, zurdos, izquierdosos, etcétera, pueden ir a mentir al Tribunal Supremo. Y esto se está presentando por parte de los que se dan cuenta que se les está desmoronando el castillo de naipes que habían construido con este asunto. Pues claro, lo basan en que, bueno, al fin y al cabo son gente de izquierdas y por tanto han ido ahí a mentir. Sí, van a proteger al fiscal. Claro, pero ¿qué concepto tiene usted, uno, de la prensa, de periodistas de esa trayectoria que llevan muchos años, que no son 4 chisgarabís, que son, los nombres los habéis citado, son personas con enorme respetabilidad? ¿Qué concepto tiene usted? Y sobre todo, ¿qué concepto? Si usted cree eso, cree que también los suyos lo harían, porque claro, a ver si va a creer que esa idea de que uno va a mentir al Supremo, pues solo vale para los de enfrente, ¿no? Es decir, a mí me entristece mucho, Ángeles, con esto quería cerrar. A mí me entristece mucho esta idea de la justicia que se transmite. Sobre esto, Campos ayer en el juicio explicó, ante estas acusaciones que se lanzan a estos periodistas, Campos explicó, Miguel Ángel Campos fue también la persona que sacó el informe de la UCO que señaló a Santos Cerdán, que ahora mismo está en la cárcel. La misma persona que dice no fue el fiscal quien filtró eso, fue la persona, lo digo porque si es izquierdoso o si es zurdo, fue la misma persona que puso sobre la mesa la información que la dimos aquí en primicia en la cadena SER, sobre la implicación de Santos Cerdán en el caso de corrupción y de las mordidas a cambio de la adjudicación de obra pública. Subirats. Bueno, yo creo que lo que estamos viendo es que la gran maniobra de distracción que salió, digamos, del asesor de Ayuso, de Miguel Ángel Rodríguez, ha conseguido que estemos hablando de este tema y no estemos, digamos, acabando claramente con lo que es una clara, digamos, delito de delito fiscal de la pareja de Ayuso, que es al final, digamos, o sea, ya no nos acordamos a veces. Hay que repetirlo cada vez. Exacto, casi, sí. De que detrás de todo esto hay un delito fiscal de una persona que justo un año después de que la presidenta, que llegara a la presidencia de la Comunidad de Madrid, la señora Ayuso, más que duplica o triplica no sé cuántas veces sus beneficios y no los declara. Y entonces ahora estamos en esa situación en la cual estamos viendo en qué momento se filtró o no se filtró la noticia. Estamos llegando a ese punto en el cual toda la operación es una operación de desgaste del fiscal, de maniobra de distracción, que lo que pretende es acabar, como decía muy bien Ignasi Guardans, acabar con la idea de la presunción de inocencia. Esta persona, claro, pues es evidente que cometió esa falta. Algunos jueces, como por ejemplo el otro día García Castellón, que está presentando su libro, decía, claro, es que independientemente de que si fuera culpable o no, lo que tenía que haber hecho es dimitir. Con lo cual aún se introduce, porque claro, lo que es un escándalo es que el fiscal ahora esté en un proceso. Cuando todo esto es una maniobra, repito, de distracción que se está viendo, que no tenía ninguna base. ¿Por qué? Porque hay una gran diversidad de fuentes. Hay una coincidencia temporal que se quiere achacar a una única fuente, que es el fiscal, cuando lo que se está viendo estos días es que había una diversidad de fuentes y que mucha gente tenía acceso a esa información. Entonces lo que realmente estamos viendo es digamos, está quedando al descubierto, digamos, la tramoya de toda esta operación de confusión, ¿no? El Abierto. SER Podcast.
En el abierto, Víctor Lapuente, Ignasi Gordans y Joan Subirats. Hoy es el día de la declaración del fiscal general del Estado. Va a ser esta tarde. Esta mañana declaran en el Supremo los agentes de la UCO. Lo que hemos ido escuchando hasta ahora son testimonios, algunos solicitados por las defensas y alguno por la acusación, pero que en cualquier caso sigue sin haber una prueba de cargo importante contra el fiscal general del Estado por este presunto delito de filtración, de revelación de secretos. Y decía Subirats al final, sí, lo que se está viendo con toda esta operación es la tramoya de toda esta operación de confusión que puso en marcha el entorno de la presidenta Isabel Díaz Ayuso. Claro, y coincido con Subirats en que es llamativo que no hayamos avanzado en el caso inicial, que es el sustantivo, ¿no? Que es el supuesto delito fiscal de González Amador. En todo caso, yo creo que hay que estar tranquilos porque la justicia llegará para todos. En España la justicia siempre llega para todos. Llega tarde, eso es verdad. La Unión Europea dice que aproximadamente solo el 25% de los casos en España se resuelven en el tiempo debido. Y esto es la lentitud, uno de los principales problemas que tiene la justicia española. El segundo es la politización, y lo estamos viendo exactamente estos dos problemas en acción en este caso. Yo yo soy de esas personas que decía Guardians, uno de esos ignorantes en cómo funciona la justicia, y espero haber aprendido un poco durante este juicio, porque yo es verdad y reconozco abiertamente que empecé pensando que había unos indicios muy sospechosos. Yo le di y le doy visos de credibilidad a las instrucciones de un juez instructor. No creo que haya, en principio, que pensar que haya prevaricación ni investigación prospectiva, y para mí, pues me pareció un argumento sólido, lo que dijo el Tribunal Supremo, que la destrucción de pruebas puede fundamentar una condena. Todo lo que ocurrió en la famosa noche de los correos revelaba un interés del fiscal general del Estado. Luego, en el 7 de marzo, un estrecho colaborador del fiscal, o sea, anterior a esa noche, había pedido el expediente. Luego, ese interés se tornó un auténtico frenesí durante la noche, la famosa noche del partido de Champions, que sacan al fiscal Salto del partido para la comunicación y para sí, enviar los correos. Pero he aprendido durante este juicio, y yo creo que voy a acabar el juicio. Empecé con estas sospechas, pero estoy acabando el juicio convencido de la ristra de declaraciones de periodistas, de Miguel Ángel Campos, pero también del Diario.es o de La Sexta, que han presentado una batería de pruebas que yo creo que parece que desligan de manera bastante clara al fiscal general de la filtración del correo. Pero es que estas pruebas ya estaban en fase de instrucción y el fiscal no hizo caso de ellas. Sí, es cierto, Ángeles, pero también es cierto que, por ejemplo, estaba la nota de prensa, ¿no? Que la nota de prensa, la nota de prensa que es verdad que ahora no tiene recorrido judicial, pero pensemos que la nota de prensa es la que activa todo esto, porque la nota de prensa es la que el Colegio de la Abogacía de Madrid, simplemente con la nota de prensa, dijo, bueno, esto es revelar datos inéditos sobre un contribuyente, eso es vulnerar el secreto profesional, eso es de extrema gravedad, esto puede ser una violación de secretos. Entonces comienza por ahí, y en la misma nota de prensa hay frases textuales. Por eso, yo lo que quiero decir es que yo creo que ha quedado bastante claro, y que en este juicio, para eso sirven los juicios, por eso no nos basamos simplemente en la instrucción. Creo que ha quedado bastante o parece que ha quedado bastante claro esto, ¿no? Yo creo que simplemente, más allá de las consideraciones judiciales, pues están las consideraciones políticas, y lo hemos discutido muchas veces hasta qué punto, pues para respetar la institución en la que trabajas, a lo mejor el fiscal general debería haberse apartado. Pero sí que es verdad que yo sí que he aprendido con este juicio. Para mí, yo creo que también para muchos españoles, veremos la sentencia, veremos los razonamientos del juez, hemos aprendido. Ya, bueno, es que claro, es que un juicio en el Tribunal Supremo, yo lo digo con enorme cariño y simpatía, Víctor Lapuente, ¿no? Pero que un juicio siempre, pero se ha puesto por delante, pero claro, un juicio en el Supremo no tiene una función pedagógica, No está para eso, de verdad. O sea, no se ha montado un juicio, ni está previsto que la sala de lo penal del Tribunal Supremo tenga una función pedagógica ante la opinión pública, para que la opinión pública entienda los vericuetos del sistema penal. No, mire, para eso hay otros ámbitos y otros espacios y otro tipo de analistas. Y por tanto, si el 100% de lo que tenemos en este momento en juicio estaba ya en fase de instrucción, aquí simplemente esto ha sido un paripé. Y ha sido un paripé que además hay que recordárselo a mucha gente, que sería imposible en el resto de Europa porque no existe la acción popular. Y es un paripé impulsado exclusivamente
por la acción popular, contra la opinión del fiscal, que dirán, es porque es subordinado. Estamos en lo mismo, O sea, que resulta que el fiscal del Tribunal Supremo está en este momento prevaricando y actuando contra lo que le dice su conciencia y su carrera profesional solo por ayudar al fiscal general del Estado. Hombre, no. No. Y por tanto, efectivamente, todo este juicio no tiene ningún sentido porque todo lo que está ahí estaba ya en la instrucción. Es verdad que a veces en un juicio oral, en lo que es el juicio propiamente dicho, aparecen cosas que no estaban en la instrucción o cambian de color, pero es que no es el caso. El 100% de lo que está aquí lo tenía el instructor y lo tenía la sala cuando se aceptó esto. Y por tanto, yo entiendo muy bien, y lo digo sin ironía y con simpatía, que personas como Víctor y miles de personas que no tienen por qué pues tener este conocimiento, y yo mismo no tenía tanto conocimiento del proceso, por supuesto, pues de repente hemos descubierto, oye, qué bien, pero oiga, un juicio, lo repito, porque es que hay que repetir perogrulladas estos días, no está para que los oyentes de la SER o los taxistas de Valencia entiendan mejor si un señor es culpable o no. Está para buscar la verdad procesal y condenar o no condenar a alguien. Y esa verdad procesal estaba toda clarísima en el momento de la instrucción. Y por tanto, y eso no tenía que haber llegado a juicio para nada, y no hay, es absolutamente, a mí me parece un escándalo como ha llegado hasta aquí. Y querría subrayar también el papel del Colegio de Abogados de Madrid, porque se repite también ese mantra de que el Colegio de Abogados de Madrid se ha dedicado a proteger el secreto profesional. No, mire usted, no. El Colegio de Abogados de Madrid y su decano están actuando como acusación particular contra una persona concreta, y eso excede de lejos a su función de defensa del secreto profesional, porque lo que podía haber hecho y debía haber hecho el Colegio de Madrid es, por supuesto, denunciar esa violación del secreto, porque la ha habido. Esa filtración significa que en algún lugar alguien ha violado el secreto. También por parte del propio Miguel Ángel Rodríguez, que no entiendo por qué el Colegio de Abogados de Madrid no le preocupa para nada que alguien mienta sobre el contenido de la relación con su abogado, porque eso desdignifica y hace daño a la relación con el abogado tanto como cualquier otra. Y el Colegio de Abogados de Madrid eso parece no preocuparle. Pero más allá de eso, efectivamente el colegio tenía la obligación de poner estos hechos en conocimiento de la justicia, denunciarlos, posiblemente pues de denuncia podría haber pasado a querella, pero desde el momento que el colegio toma la posición de decir yo sé quién es el culpable y creo que el culpable es esta persona y la acuso, eso ya no es defender el derecho a la defensa el derecho del secreto de los abogados, eso es tomar partido y deslegitima al decano del Colegio de Madrid y a todo el Colegio de Madrid, a todo en la medida que está representado por esa junta a la que no han desautorizado, claro. Y es que no solo, y por algo que decías tú, Víctor, y agarrándome a algo que decía ahora Ignasi, no solo no le preocupa la mentira de Miguel Ángel Rodríguez al Colegio de Abogados, sino que ayer toda la declaración del presidente del Consejo de Abogados giró en torno a la nota de prensa aclaratoria por parte de la Fiscalía, que era para desmentir un bulo. Es que antes decíamos con Subirats que al final nos estamos olvidando de cuál es el origen. Perdona, Ángel, el concepto bulo es demasiado fino. Era para desmentir una mentira del jefe de gabinete. Totalmente. Aquí estamos con el bulo. Yo lo entiendo en tu papel, pero yo no tengo... Totalmente. Puedo decir yo también mentira, no hay ningún problema. Una mentira del jefe de gabinete que había mentido sobre la actuación de un abogado. Pero es que no solo mintió en ese momento, sino que en sede judicial el otro día él dijo que él podía mentir porque él era periodista y se dedicaba a la política y no era notario. Es decir, es funcionario público mientras ocupa ese puesto. En sentido penal, recordémoslo, Miguel Ángel Rodríguez es funcionario público, en sentido penal. Por tanto, porque es el jefe de gabinete y tiene responsabilidades públicas. Y es una persona pública que ha mentido en la instrucción y ha mentido. Es que me parece importante también poner el acento en esto, porque es verdad que estamos viendo el acento en los dos delitos fiscales reconocidos por el novio de Isabel Díaz Ayuso, pero es que el origen de todo esto es una mentira que sale del gabinete, del jefe de gabinete de la presidenta de la Comunidad de Madrid. Que actúa con una chulería, porque aquí no solamente ha dicho que él no era notario, sino que tiene el pelo blanco y que eso le permite pues ir más allá que el resto. Ir más allá que el resto. Es que la chulería con la que actúa es increíble. O sea, Víctor, no sé si quieres añadir algo. Bueno, tanto él como el Partido Popular. Yo creo que Sánchez se equivocó al decir que era inocente el fiscal, pero el Partido Popular, en lugar de simplemente señalar eso, pues ya dice que ayer Tellado, ¿no? Presuntamente, el fiscal general presuntamente delinquió siguiendo las órdenes de Moncloa. El PP ya lo ha condenado. El PP acusa a Sánchez de usurpar el lugar del juez y ellos actúan no solo en lugar del juez contra García Ortiz, sino de un juez supuesto contra Sánchez. En todo caso, yo no quiero defender la actuación del Colegio de Abogados. Estoy de acuerdo con Guardans en que no debería seguramente haber personalizado la querella en
en el contrafiscal general, pero ellos en su alegato inicial ellos siempre han dicho que ellos se preocupan por la institucionalidad, que ellos hablan sobre la institución de la Fiscalía, y no lo han hecho en el caso del funcionario público Miguel Ángel Rodríguez. Estoy de acuerdo. Lo que pasa que sí que antes Ignasi Guardans hablaba de que la causa popular, ¿no? Digamos, la posibilidad de que personas exacto puedan presentar sus alegatos aunque no estén directamente afectados por el caso, es algo que no ocurre en muchos países europeos. No obstante, esta que tiene una parte negativa, como lo hemos estado viendo muchas veces durante estos procesos que sean con manos limpias, etcétera, etcétera, tiene también una parte positiva, es decir, que grupos ecologistas, por ejemplo, pueden denunciar vertidos a un río sin que nadie se haya tragado el vertido, ¿no? Si pueden presentar causas contra una empresa que ha hecho un vertido ilegal o contra una situación que se ha dado. Y eso yo creo que es una parte... A la vuelta la aclaración de Ignasi Guardans. En el abierto, Víctor Lapuente, Ignasi Guardans y Joan Subirats. Ha empezado ya la comparecencia de Pedro Sánchez en el Congreso de los Diputados. Enseguida vamos a ella, pero antes, Ignasi, querías aclarar algo que decía Subirats sobre la acusación popular. Sí, porque me parece muy importante no confundir que una cosa es que yo esté, y creo que se va a cambiar, la acción popular y que no existe en ningún sitio de Europa, y otra que por supuesto los ecologistas y los grupos que tienen interés legítimo, etcétera, y el interés legítimo puede significar muchísimas cosas, no tiene que ser interés directo, pues pueden denunciar, pueden querellarse. Por tanto, quede claro que suprimir la acción popular no va a impedir a los ecologistas seguir presentando denuncias y querellas y personarse en procedimientos contra las grandes empresas, los vertidos y lo que necesite, lo que estime oportuno. Lo que ocurre es que la acción popular mantiene la acción penal viva, incluso en los casos en los que el fiscal considera que no hay delito. Y eso es lo que no tiene sentido, eso es lo que no ocurre en ningún otro sitio de Europa, y eso es lo que es una anomalía, que la Constitución en España acepta, pero tampoco dice que tenga que ser lo amplia que es ahora. O sea, podría ser, pues en los casos de, por ejemplo, de crímenes que se juzgan por jurado, ¿no? Porque podría ser mucho más pequeño. Claro, la nueva legislación que plantea Bolaños cambia bastante estas cosas, sin duda. Porque y entonces nos acerca más a Europa pero no deja fuera de juego a los ecologistas. Cuidado, porque si no da la sensación de que para los ecologistas van a tener que obedecer solo al fiscal. Otra cosa pueden denunciar y querellarse. Otra cosa es que la legislación que propone Bolaños pueda salir adelante. Claro, este es otro tema. Qué bonito sería que esta discusión entre Ignasi y Joan la estuvieran teniendo nuestros parlamentarios debatiendo la ley Bolaños, como ocurre en otros países de Europa, los grupos parlamentarios, los pros y contras de determinados grupos poder presentarse como acusación particular, etcétera, y que nos han hurtado este debate, y además de hurtarnos el debate, esta ley no va a aprobarse, ¿no? Ahora ya sabemos que va a votar que no Junts, porque ya saben que ha roto cualquier tipo de relación con el gobierno, y precisamente este pleno en el Congreso, esta comparecencia de Pedro Sánchez es la primera que se produce después de esta ruptura oficial por parte de Junts. Es una comparecencia que tenía prevista el presidente del gobierno, como siempre pasa cuando vuelve de cumbres europeas. Había habido Consejo de Europa, pero se incorpora también el tema de la corrupción a petición del Partido Popular. Escuchamos al presidente del gobierno. Nos hemos comprometido con la ciudadanía europea. Creo, señorías, que todos somos muy conscientes de que la emergencia climática mata y que también empobrece en nuestras sociedades. Porque la transición ecológica es el mejor motor ahora mismo que tenemos para reindustrializar nuestra economía, para ganar competitividad, para preservar sectores que son muy importantes en nuestra economía. Congreso, Guillermo Lerma, buenos días. ¿Qué tal, Ángels? Buenos días. ¿Por dónde ha empezado el presidente del gobierno? El presidente Ángels ha empezado por esos acuerdos alcanzados en las últimas reuniones, en las últimas cumbres europeas, y en concreto por la que se celebró a finales de octubre, donde los 27 abordaron el asunto de la vivienda. Allí España pidió a la Unión Europea medidas concretas para evitar o reducir, por ejemplo, la compra de vivienda no residencial ante el aumento de los precios del mercado del alquiler y del mercado de la compra-venta, y por ahí ha sido por donde ha empezado el presidente del gobierno, que se ha comprometido a tratar los tres temas que están previstos para esta comparecencia de hoy: los asuntos internacionales, la corrupción y también la situación de inestabilidad que tiene el gobierno tras la ruptura anunciada por Junts per Catalunya.
Cataluña. Va a tener que hablar el presidente del gobierno de corrupción, por ello le va a preguntar la oposición en un día además que viene muy marcado, y ahora enseguida lo podremos escuchar, por lo último que supimos ayer, que son esos audios de Leire Díez en los que ella dice, la conocida como Fontanera de Ferraz, que dice que trabajaba directamente para el Partido Socialista. De hecho, Guille, esta es la segunda comparecencia en poco tiempo de Pedro Sánchez para hablar de corrupción. La primera fue hace 4 meses, fue antes del verano, si no recuerdo mal. Prometió una serie de medidas que todavía están pendientes. Sí, 15 medidas en total, distribuidas en 5 ejes, aglutinadas todas en un plan estatal de lucha contra la corrupción, que fue una de las respuestas que Sánchez dio a la entrada en prisión de su exsecretario de organización, de Santos Cerdán, implicado en el caso Koldo. El presidente anunció la puesta en marcha de ese conjunto de reformas el pasado 9 de julio en una comparecencia similar a la de hoy, pero 4 meses después lo que hemos podido constatar en esta redacción es que el jefe del Ejecutivo llega con los deberes pendientes. Ninguna de esas 15 medidas ha entrado en vigor. De hecho, las nuevas, las más importantes, ni siquiera han comenzado a tramitarse. El Ejecutivo tiene pendiente, por ejemplo, dar los primeros pasos para endurecer las sanciones a las empresas corruptoras. También prometió la reforma del Código Penal para impedir que de manera automática esas empresas puedan contratar con la Administración, o incluso una reforma de la ley electoral para reforzar el control sobre la financiación y la contabilidad de los partidos políticos, que es uno de los asuntos que se ha abierto a debate tras los avances en la investigación del caso Koldo. El Ejecutivo tiene incluso pendiente la creación de la que fue la medida estrella, la creación de la Agencia Estatal de Integridad Pública, que veremos a ver lo que pasa, Ángels, porque el Gobierno no tiene asegurados los apoyos para poder crearla. Ya se planteó en septiembre por parte de Sumar la creación de esta agencia estatal que aglutine las competencias de todos los organismos que hay a nivel autonómico, y la alianza de PP, Vox y Junts impidió siquiera el inicio de ese trámite. En la Moncloa lo que aseguran es que se sigue trabajando para aprobar una ley integral con buena parte de esas medidas, pero lo cierto, Ángels, es que hay una comisión interministerial que preside la vicepresidenta María Jesús Montero, que es la encargada de impulsar las reformas, y 4 meses después no se ha celebrado aún ni su reunión constitutiva. Bueno, Guille, hacemos una cosa, quedamos pendientes de la intervención de Pedro Sánchez por si da explicaciones a esta tardanza en la puesta en marcha de las medidas anunciadas hace 4 meses y por si hay algún tipo de reacción a algunos de los casos que están sobre la mesa vinculados a la corrupción, ¿de acuerdo? Perfecto, pedimos paso. Cualquier novedad, volvemos pues al Congreso de los Diputados, y antes de continuar con el análisis, introduzco el tema que hoy planea también sobre esta comparecencia de Pedro Sánchez, que son esos audios de Leire Díaz, que muestra cómo actuaba esta persona, cómo actuaba esta mujer acompañada del empresario Pérez Dolcet, y cómo encaja eso realmente en lo que ella decía que hacía cuando su actividad salió a la luz. Leire Díez decía que ella era periodista, que eso era lo que estaba haciendo periodismo, cuando iba en busca de fiscales y otros funcionarios del Estado, ofreciéndole ascensos si le daban información que desacreditara a la UCO o a la Fiscalía Anticorrupción. La idea, según explicó ella, era recoger como periodista esa trama que parecía que iba en contra del Partido Socialista. Isabel Vega, buenos días. ¿Qué tal? Buenos días. Pero resulta que una de esas reuniones la grabaron, se grabó, fue el fiscal Ignacio Stampa, al que también ofrecía la mejora profesional, y lo que se escucha en esas 3 horas de audio no es que ella diga que es periodista, sino ella lo que le dice al fiscal es que es la persona que ha puesto el PSOE para saber qué hay detrás de todas estas maniobras. Y además es que añade de una forma muy, muy clara: yo soy la mano derecha de Santos Cerdán, aunque esto, le dice al fiscal Stampa, no lo verás en los papeles. Sí, es una reunión que tuvo lugar el pasado 7 de mayo. Stampa pensaba que iba a encontrarse con Santos Cerdán, pero en su lugar apareció Leire Díez con Javier Pérez Dolcet y con esta carta de presentación. Digamos que yo soy la persona que ha puesto el PSOE a ver qué había detrás de todo esto. La que ha puesto el PSOE, como decías, Ángels. En las 3 horas y cuarto que dura la cinta, Stampa, que está grabando Hurtadillas, insiste en manifestar sus dudas. Eres la mano derecha de Santos Cerdán. Sí. Y Santos Cerdán es el secretario de organización del partido. Sí. Pero soy una mano derecha que nunca va a aparecer en ninguno. Vale, bien, vale. Pero al fiscal no le acaba de quedar claro el alcance del encuentro, y Dolcet lo atribuye incluso a una orden nada menos que de Pedro Sánchez. Y entonces el presidente ya dijo que se limpie todo. Limpiese, se limite. Los policías que falsifiquen informes fuera, los fiscales que oculten pruebas fuera, los tíos que fabriquen causas fuera.
La reunión da para muchos temas. Hablan de supuestas maniobras judiciales y policiales oscuras, cargan contra un magistrado, contra un fiscal y contra el jefe de anticorrupción, pero como si no hubiera nada que ocultar. Si lo sabe Álvaro, ya sabes que lo va a saber más gente. Sí, da igual, si yo no tengo ningún problema de saberlo. Es más, lo va a saber el jefe de Álvaro. Fíjate tú qué problema. De hecho, lo va a saber antes. ¿El jefe de Álvaro te refieres al ministro o al presidente? Le llaman por su nombre de pila, pero se refieren a Álvaro García Ortiz, el fiscal general del Estado, y lo que comentan es que el ministro de Justicia y el propio presidente del Gobierno sabrá en qué andan y qué reunión han mantenido, qué tipo de reunión han mantenido con Estampa. Días después de este encuentro, Leire Díez llama al fiscal de Madrid y le hace un ofrecimiento. Porque vas a volver a lo que estabas haciendo. Lo que empezaste y no te dejaron, si tú lo quieres, todo tuyo. Le está hablando de devolverle a la Fiscalía Anticorrupción y al caso Villarejo. De allí salió el fiscal Ignacio Estampa de una manera un tanto abrupta. Esta llamada se produjo el 22 de mayo. Una semana después iban a volver a quedar, pero el escándalo de Leire Díez estaba ya en los medios y Estampa acudió a su jefa, la fiscal superior de Madrid, a contarle lo sucedido. Ahora todo esto se está investigando en un juzgado de Madrid como un presunto intento de soborno. Isa, gracias. A vosotros. Ahora iremos con el análisis tanto de esto como de las medidas anunciadas y no puestas en marcha por el Gobierno sobre la corrupción, pero yo mira que lleva años de profesión y hay una cosa que me sigue sorprendiendo, como todo el mundo en este país graba a todo el mundo. En el abierto Víctor Lapuente, Ignasi Guardans y Joan Subirats. En marcha ese pleno en el Congreso de los Diputados, donde el presidente del Gobierno tiene que abordar también todas las cuestiones de corrupción por la que le va a preguntar la oposición, y entre ellas estos audios que hemos conocido en las últimas horas. Los conocimos ayer de esta fontanera del Partido Socialista, de Leire Díez, que se presentaba en los despachos de fiscales y de otros representantes institucionales ofreciendo ventajas si es que ellos hablaban de todas las maniobras que había subterráneas para perjudicar al Partido Socialista. Y en el fondo, Víctor, eso que nos decía antes Guillermo Lerma, todas esas medidas que en la última comparecencia anunció el presidente del Gobierno y que se han traducido en nada. Sí, a ver, yo creo que un plan contra la corrupción sacado por el gobierno involucrado en los escándalos de corrupción a raíz de los cuales sacas ese plan suena mal. Es como si el gobierno de Rajoy hubiera lanzado 15 medidas cuando empezaban a salir las informaciones sobre Bárcenas. Yo creo que pues mucha gente legítimamente puede pensar que es más una maniobra de distracción que una asunción de responsabilidades. Yo creo que toda política empieza con un diagnóstico, una definición del problema. Esto es algo que aprendí de mi profesor de políticas públicas, que fue Joan Subirats, por cierto. Y yo creo que me parece muy importante eso, porque es, como decía Subirats, y yo creo que es muy importante, los gobiernos muchas veces lo que intentan es saltar directamente a las soluciones sin hacer un diagnóstico apropiado. Y un diagnóstico no puede ser un autodiagnóstico por parte del gobierno, tiene que formar parte de otros grupos parlamentarios, expertos y etcétera. Y si alguna evidencia hemos acumulado en los estudios anticorrupción a lo largo de ya las muchas décadas que se llevan estudiando, es que las medidas punitivas no suelen funcionar contra la corrupción, y que la creación de agencias anticorrupción es la típica medida de escaparate para la galería, pero que por sí sola no funciona. En general, en la lucha contra la corrupción, también aquí en España, la clave no es introducir más controles, la clave es modificar los incentivos de las personas que pueden estar expuestas a la corrupción, es decir, los altos cargos de las administraciones o los empresarios que van a pagar esas mordidas. Los países con menos corrupción, de hecho, no han tenido ninguna de estas 15 medidas de Sánchez, ni muchos de los controles que propone Greco o otros grupos anticorrupción. Ahora les han obligado a estos países, por ejemplo, los países nórdicos, pero en general no tenía estas medidas. Y simplemente les decían, ¿cómo es que no auditáis las cuentas de los partidos? ¿Cómo es que no miráis si hay donantes secretos, misteriosos, empresarios que están pagando a los políticos? Y contestaban en estos países, pues, ¿qué empresario va a ser tan idiota para dar dinero a un partido político para construir un puente sobre un río? Porque la decisión para construir ese puente sobre el río no la va a tomar el político, o no solo el político de un partido al mando de una administración, sino que se va a tomar por consenso entre políticos, funcionarios, gente con intereses muy diversos. Y eso es la clave, que tengamos a personas diversas, intereses diversos. Cuando hablamos tanto de diversidad, nos falta diversidad en las administraciones públicas. Y que sea un colectivo diverso de personas, políticos, funcionarios, incluso a veces partidos políticos de la oposición, que tomen estas decisiones presupuestarias tan importantes. Y esa es la clave. Pero evidentemente
esa es una medida que políticamente es muy difícil, porque a cualquier gobierno pues le interesa seguir manteniendo la administración como un coto privado donde pones a tu gente de confianza, ¿no? Ignacio. No estoy muy de acuerdo. Hoy no estoy de acuerdo con Víctor, esto se anima, lo lamento. Bien. Lo lamento, Eso da juego. No estoy de acuerdo para nada. Primero, porque efectivamente esta idea de que las decisiones de gasto público las tiene que tomar un montón de gente, o sea, solo nos falta eso, ¿no? Bastante complicado es en este momento la burocracia, la dificultad muchas veces para estar administrando recursos públicos. Yo he tenido el honor de haber sido gestor público durante un periodo profesional de mi vida y gestionaba un presupuesto muy importante con ayudas públicas. Ahí había una serie de comités que intervenían, pero al final pues me tocaba a mí tomar la decisión y aprobar o no aprobar lo que esos comités, sobre una serie de criterios automáticos o discrecionales, pero justificados, habían tomado, ¿no? Y si encima hubiera tenido que, ahora lo suspendemos porque vamos a escuchar al Sursum Corda, no, mire usted, no, o sea, lo que hace falta son controles. Es verdad que la ética escandinava pues no es la misma que la ética latina y la ética de Centro Europa, y es así, y esto es algo que no es un tópico, o sea, no somos escandinavos, Víctor, y por tanto cada uno funciona. No lo sé. Yo tengo no lo mis dudas somos sobre eso. Pues no, Almodóvar y Lars von Trier no hacen el mismo cine, o sea, que es que podemos hablar muchas horas, ¿no? Claro, o sea que... Es más entretenido Almodóvar. ¿Sí? Bueno, sí, somos una sociedad distinta, somos mucho más divertidos en algunas cosas, más aburridos en otras. Quiero decir, no es un topicazo, efectivamente tiene que ver con la cultura católica, que lo perdona todo con una absolución, y la protestante, que te vas al infierno para siempre porque vas arrastrando todos tus pecados toda tu vida, ¿no? Es decir, podemos hacer antropología, y digo, esto suena chiste, pero no lo es, o sea, somos culturas distintas sobre la ética, la culpa, la responsabilidad social, etcétera, y eso viene de hace muchos siglos, y de ahí viene la cultura protestante separada de la católica. Entonces, la idea de que no hace falta controles no la comparto. Creo que hacen falta controles, creo que los controles son muy importantes, y lo que hace falta es que funcionen. Algunos ya están, ahí está la intervención general del Estado, que a veces pues es muy lenta, a veces tarda demasiado, o sea, se pueden agilizar. Y yo creo, pues sí, lamento que efectivamente el presidente del gobierno anunciara toda una serie de cosas y no las pusiera en práctica. Creo que no ayuda, no le ayuda a él, no ayuda a la credibilidad de las instituciones, y a mí me cansa mucho esta idea de la política convertida en un discurso, a veces un poco de feria, ¿no? Aquí tengo esto y tal, y luego pues eso no se traduce sin aterrizarlo en medidas políticas, en decisiones, en grupos de trabajo y en papeles y en decisiones, y eso no está ocurriendo. Y en este caso pues creo que el presidente del gobierno ha hecho un flaco favor en este punto a su credibilidad, habiendo pasado todo este tiempo, que en realidad ya había pasado desde su elección, porque no olvidemos que, claro, al fin y al cabo el presidente del gobierno llegó al gobierno, y este gobierno todo él llegó al gobierno por la Gürtel, es decir, que claro, que algo se sabía en España de lo que era la corrupción, y no se hizo nada, y luego cuando volvió a estallar se volvió a anunciar y sigue sin hacerse nada, y a mí eso me parece muy mal. Joan. Sí, yo creo que, digamos, sí que hay medidas, o sea, hay un tema general que evita que haya, digamos, que tengas que introducir muchos procesos de carácter burocrático que acá, digamos, cuando en el fondo hay elementos más de fondo, ¿no?, que decíamos ahora, que es la cultura, etcétera, etcétera. Pero sí que es cierto que la transparencia ayuda mucho en estos procesos, ¿no?, porque simplemente aclara quién se está viendo con quién. Por ejemplo, España no tiene un registro de grupos de interés. Y en cambio, en Europa, digamos, todas las políticas europeas se basan en una cantidad de grupos y de personas con intereses legítimos que quieren ver a los decisores públicos y que les transmiten sus ideas, si están a favor o en contra de tal medida. Aquí no tenemos este tipo de situación. Sí que se publican las agendas públicas, pero se publican como se publican, porque no siempre las reuniones acaban apareciendo en esas agendas. Si hubiera un registro de intereses y la gente supiera que de manera legítima la gente puede pedir ver a los decisores públicos para explicarles las cosas, yo creo que esto es un factor de transparencia que ahora no ocurre. Es decir, que yo creo que sí que hay una falta de normativa y de procedimiento para regular algo que es normal en las democracias, que haya intereses distintos
y que esos intereses se quieran confrontar en relación a la definición de problema, a la búsqueda de alternativas, a las decisiones a tomar. Y aquí nos falta ese proceso de transparencia. Y yo creo que entre las medidas que se anunciaban, esta medida creo que estaba incorporada, ahora no lo recuerdo, pero sí que creo que hay una cierta carencia. Es decir, no es verdad que podamos prescindir de las nuevas normas cuando realmente en el resto de Europa hay normativa que nos puede ayudar, ¿no? Sí, yo creo que Joan da con la clave. Creo que nos faltan controles de transparencia. No hay luz y taquígrafos. No solo no existe un registro de grupos de interés, sino es que además sabemos la agenda de los ministros y de los diputados, pero no, por ejemplo, de los funcionarios. Y en otros países no solo no sabemos y tenemos un registro de los perdón, un segundo. Tenemos un registro de los lobbies, sino que también tenemos un registro de las reuniones que se han producido entre esos lobbies y los funcionarios y el objeto de las mismas. Esto es, los países europeos, empezando por Alemania, han ido copiando el modelo canadiense, que es el modelo, digamos, incluso más que el norteamericano, en el cual existe un control exhaustivo de los contactos que existen entre el mundo empresarial, que es un mundo que cada vez depende más de las decisiones de los gobiernos para enriquecerse o empobrecerse, y los altos funcionarios. Eso nos falta, por otra parte, pero creo que cuando llegamos a los controles de papel y burocráticos, creo que tenemos muchos, y tenemos muchos organismos. Guardán se ha mencionado la Intervención General de Estado, tenemos oficinas de protección del informante, consejos de transparencia, fiscalías anticorrupción y numerosas agencias. Entonces yo creo que en ese sentido tenemos un exceso, pero nos faltan los controles de la transparencia, los controladores ciudadanos y la capacidad de acceder a la información por parte de los periodistas, que esto es lo que ocurre en otros países. En otros países los periodistas cogen el teléfono, llaman y directamente pueden conocer qué es lo que ha ocurrido. En este caso, en España tenemos un modelo proceloso a través de una agencia, y muchísimas cuestiones quedan fuera del escrutinio público de los periodistas porque se considera que afectan a un supuesto interés nacional que no es tal, que es el interés del político de turno. Ignacio, que querías añadir algo. Sí, porque yo creo que todo el tema de los grupos de interés tiene muy poca relación con este debate. O sea, yo soy muy partidario de que se dé mucha más transparencia a los grupos de interés, por supuesto que sí, pero la corrupción no tiene nada que ver con eso. A ver si se cree que alguien se cree que los, no sé, que alguien que va a corrompir, que los de la Quirón a la hora de robar mascarillas, o corromperse con esos contratos, o cualquiera, los de la Gürtel, se iban a registrar como grupo de interés. O sea, es que, por favor, yo creo que no tiene nada que ver una cosa con otra. Una cosa es que efectivamente haya que dar más transparencia a la intervención de todos, ya sean las ONGs de un ámbito del espectro político o que apoyan un ámbito del espectro político, como los grupos empresariales del otro lado. Todo eso hay que darle transparencia, por supuesto que sí, y dar más acceso a la información y a los medios. Y eso no tiene nada que ver con el tema de la corrupción, que la corrupción se sale del ámbito de cualquier registro y tiene que ver con, efectivamente, controles de cómo se gasta el dinero público. Y donde sí podemos compartir, por buscar puntos de compartir, es que efectivamente en todo lo que es el procurement, o sea, los contratos públicos, podría haber más transparencia. Y podría haber más transparencia inmediata de la decisión, y más de quién está participando ahí, de por qué se toma esa decisión, justificar mejor las decisiones y romper esa salvajada que existe en España, que en Madrid ha sido parte del abuso y de la corrupción. Yo lo digo con todas las letras, Los bulos, mentira. Bueno, pues eso es corrupción también, que es eso de fraccionar los contratos, Ángels, que fraccionar los contratos y romperlos porque por debajo de un cierto filtro no hay control, de un cierto volumen no hay control. Eso es corrupción y está ocurriendo ante nuestros ojos as we speak, que dicen en inglés. Mira, mientras estamos déjame un momento que nos vayamos al Congreso de los Diputados, porque ha empezado a hablar precisamente sobre corrupción ya el presidente del Gobierno. De muchos grupos parlamentarios aquí presentes. En octubre, el Consejo de Ministros y Ministras aprobó a su vez el anteproyecto de ley de administración abierta, también el quinto plan de gobierno abierto, que son dos instrumentos importantes que dotan de más transparencia a nuestro sistema y que van a ayudar a evitar la malversación dentro de las instituciones. Y de igual manera, el Gobierno ha puesto en marcha varias medidas de supervisión estructural, como es, por ejemplo, la transformación de la plataforma de contratación pública, incorporando herramientas tecnológicas de inteligencia artificial para identificar patrones anómalos en la contratación pública, la supervisión por parte de la sociedad civil a través de tanto de las auditorías ciudadanas
como por medio de los pactos de integridad. Saben ustedes, porque está en tramitación parlamentaria la ley del OBIS, para que por primera vez en nuestra historia democrática se regule a nivel estatal las relaciones entre los grupos están de interés. enumerando toda una serie de medidas. Nos estaba escuchando, ¿no? Exacto, es que va con el pinganillo puesto mientras está en la comparecencia. Justo ahora, acababa de arrancar su intervención sobre la corrupción, pero hasta ahora, Sara Selva, ¿cuál ha sido el tema, el eje central de la comparecencia de Pedro Sánchez? Lo que ha hecho Sánchez es empezar su comparecencia directamente a la ofensiva contra el PP, reprochándole a los populares que se sumen al negacionismo climático de la ultraderecha y repitiendo que es una oposición destructiva, en colapso político y sin proyecto. ¿Cómo si no se puede explicar, y se lo digo a los ciudadanos que estén escuchando esta intervención, cómo si no se puede explicar que hayan votado en contra de revalorizar las pensiones? Si hay jubilados y jubiladas que también votan al Partido Popular y a Vox. ¿Cómo se puede justificar? Carga al presidente contra el PP, pero también contra Junts. Les ha interpelado directamente por primera vez desde la ruptura, acusándoles de intentar abonarse al bloqueo que protagoniza el PP. Desde esta tribuna, señorías, apelo a los grupos parlamentarios a ese espíritu de acuerdo, porque la suerte de mucha gente, sobre todo de gente que necesita de la acción pública, depende de lo que aquí se debate y de lo que aquí se aprueba. Ha apelado Sánchez a los grupos para lograr el acuerdo y también a Vox para que no pacten con el PP en la Comunidad Valenciana. Desde esta tribuna le vuelvo a exigir, no al señor Feijóo, porque claramente, pero al señor Abascal, que no pacten con la derecha y que vayan los valencianos y valencianas a elecciones. Que no quieren más dosis de negacionismo, lo que quieren es cambiar el rumbo. Le ha dicho Sánchez que van a estar vigilantes de que los acuerdos que firmen no vulneren ningún acuerdo internacional. Piden elecciones generales, le ha dicho Sánchez a Feijóo, pero lo que deberían hacer es convocar elecciones en la Comunidad Valenciana. Ahora lo que está haciendo el presidente es detallar las medidas contenidas en el plan de lucha contra la corrupción, reformas que aún no han entrado en vigor, pero que el presidente se compromete a poner en marcha antes de que acabe el año. Sara, seguimos pendientes. Cualquier novedad nos pides paso. Perfecto, hasta luego. Pues mira, él nos escuchaba a nosotros, yo voy a hacerle caso a él y como él ha hablado de Valencia, me voy yo a Valencia, que es el otro tema que tenemos hoy sobre la mesa también para el análisis. Ayer compareció Carlos Mazón en la Comisión de Investigación del Scores, es la primera en la que está citado, falta todavía que comparezca ante la Comisión del Congreso. Había muchas cuestiones, muchas preguntas concretas que hacerle al presidente en funciones de la Generalitat y la oposición es lo que hizo, preguntó, pero él no contestó a nada, no contestó a ninguna pregunta. Radio Valencia, Juanma Graner, buen día. Buen día. Porque lo que hizo después de escuchar las preguntas concretas fue leer un discurso de 23 minutos, esquivando todas y cada una de las preguntas concretas, ni explicó por qué se quedó en el ventorro si tenía información de lo que estaba pasando, ni a qué se deben tantos cambios de versión, ni por qué consideró que no hacía falta ir al CECOPI porque no tenía ninguna responsabilidad, dijo, pero en cambio en otras emergencias posteriores a la Dana sí hemos visto cómo iba el CECOPI. Sí. Y bastan 7 segundos para entender a qué fue Mazón ayer al escorcho. Saben ustedes mejor que yo que en esta comisión se dirimen responsabilidades políticas y en este sentido las mías y las del Consell ya han sido asumidas. Así que una vez, según él, asumidas las responsabilidades, lo que tocaba era pasar al ataque. Que una comisión parlamentaria de investigación esté parida para que unos pregunten y otros respondan no le iba a estropear eso. Total, que los tiempos pactados y establecidos saltaron por los aires y leyó ese discurso al que hacía referencia de 23 minutos con la excusa de que ya ha respondido a todas las preguntas, así lo dijo, y que ahí están los foros abiertos, digo yo que Google, para comprobarlo. No respondía prácticamente a nada ni a nadie y se presentaba como cabeza de turco, chivo expiatorio, vaya, como una víctima. La culpa de todo la tiene el gobierno central, punto. Él es un dechado de virtudes políticas. Yo he asumido tal nivel de responsabilidad política que he acabado renunciando al cargo de presidente de la Generalitat. Y aquí no viene nadie a responder. Aquí nadie asume responsabilidades por parte del gobierno de España. Nadie da explicaciones. Y el único que dimite, el único que asume responsabilidad, el único que propone comisiones de investigación, el único que remodela su gobierno y el único que da responsabilidades en todo momento he sido yo. Ha sido él. Claro, la oposición se quedaba de una pieza. El socialista José Muñoz le recordaba que ser presidente de la Generalitat no es estar, lo dijo así José Muñoz, de Erasmus en Valencia. Que usted no tenía nada que aportar a la emergencia, pero usted es el presidente de la Generalitat. ¿Se ha dado cuenta? ¿Se dio cuenta alguna vez? Esto no es un Erasmus. Aquí no compartes tu piso con tu compañero, tu jefe de gabinete. Y Joan Baldoví, de Compromís, no entendía cómo es posible que si el presidente estaba informado de lo que pasaba, decidiera seguir con la sobremesa.
com et vas poder desentendre completament de l'emergència, quan ens vas dir que estaves perfectament informat. Si estaves informat, com collons el quedares en un reservat del Ventorro? PP y Vox, por su parte, se convertían, en términos taurinos, vamos a decirlo así, en la cuadrilla del diestro Mazón, los populares, por boca de su portavoz Nando Pastor, arremetiendo contra el PSOE por haber creado víctimas de primera y de segunda en el funeral de Estado. Alguien tendrá que explicar por qué un día se reunieron Pilar Bernabé, la delegada del Gobierno, y Pedro Sánchez con solo 3 de las 17 asociaciones. Alguien tendrá que explicar por qué Pedro Sánchez en el funeral de Estado creó víctimas VIP y víctimas de graderío. Y Vox, que parece que se reserva para la negociación. Por cierto, esta mañana ya fuentes de Vox, del partido aquí en la Comunidad Valenciana, han dicho que todavía no saben nada oficialmente de lo de Pérez Llorca. Se quedaba en que la culpa de todo la tiene Pedro Sánchez. Escuchamos a José María Llanos. La izquierda ha utilizado esta comisión para hacer un circo, lleva un año montando circo, queriendo calentar la voluntad de las personas, manipular a las víctimas, cuando el presidente del gobierno lleva 7 años impidiendo una sola obra que hubiera podido salvar la mayoría. Pues eso, por acabar, el discurso de Mazón llamó mucho la atención a la Asociación de Víctimas del Horta Sud. También había dicho algo ya en ese sentido durante la sesión el síndic socialista. Y es que se escucharon cosas ayer que parecen que no se ajustan del todo a la verdad. Y eso podría acabar también en los tribunales, porque quien acude a una comisión de investigación y declara está obligado a decir verdad. Cristian Lesé, que es el presidente de esa Asociación de Víctimas. Ha comentado cosas que no me cuadran del todo. Hemos solicitado, vamos a pedir tener acceso al discurso y a partir de ahí pues veremos y analizaremos. Pues eso, punto y seguido, veremos. Pero, Juan, que te quiero preguntar una cosa en referencia a algo que ya has dicho, que es la designación por parte del Partido Popular del sustituto de Carlos Mazón, de quien tiene que sucederle en la presidencia de la Generalitat. Será su número 2, Juanfran Pérez Llorca, es decir, alguien muy próximo a Mazón. Pero David Junquera, buen día. Hola, buenos días. Muy próximo a Mazón, pero aunque diga Vox que todavía no sabe oficialmente que va a ser él, Pérez Llorca es también alguien muy próximo a Vox. Sí, muy próximo, y dicen en el PP que no se preocupen, que pronto les llamaremos. Podemos decir que Juanfran es la opción turbo, la rápida, pero está por ver si la mejor a largo plazo. Este martes el dedo de Feijóo pulsó el teléfono de Juanfran Pérez Llorca, el mismo dedo que ha servido para designarlo como candidato. Génova no quiere sorpresas valencianas como en el pasado y se ha implicado en una negociación que confía en desatascar esta misma semana con la elección del hombre que mejor encajaba en el puzzle. ¿Y por qué encaja? Pues lo primero, porque es el que más posibilidades tiene de superar los remilgos de Vox, aunque fuentes populares dan por hecho que la ultraderecha va a seguir, vamos a decirlo de forma suave, fastidiándoles. Lo segundo es que Pérez Llorca es el candidato que menos polvareda iba a levantar entre las familias del PP de la Comunidad Valenciana. Todos los presidentes provinciales, Castellón, Valencia y Alicante, le dieron ayer su ok a Tellado. Y tercero, porque Llorca fue mano derecha de Mazón y es la opción más continuista. Feijóo se quita pues un marrón, pero pronto le vendrán otros. El primero, la investidura, que esperan superar sin mucho trauma, pero luego quedan toneladas de plancha en la interna del PP. Hay que ver quién dirigirá la marca valenciana y decidir si Pérez Llorca es un parche o un candidato de fuste a largo plazo. Estamos en ese punto de la partida. Es adelantar mucho si será después candidato o no, podrá serlo o no, veremos, ¿no? En estos momentos lo que hace falta es dar estabilidad a la Comunidad Valenciana. Esther Muñoz, que no se moja, pero fuentes del PP valenciano creen que la solución cómoda para hoy se volverá incómoda mañana. En Valencia dan por hecho que Génova sigue pensando en María José Catalá para el futuro y que ahora no dieron el paso con ella porque Vox iba a poner pegas por compromisos familiares de la alcaldesa y porque iba a dejar un hueco en la alcaldía de la ciudad del Turia. Otra cosa será cuando se acerquen las urnas. Esas fuentes valencianas creen que Catalá es la mejor candidata, pero tiene un hándicap. No despierta excesivas simpatías entre sus colegas de partido porque siempre ha ido un poco por libre y tampoco gusta en Vox, donde la ven como una rival más difícil de batir. Por último, esas voces alertan de una posible guerra. No podemos olvidar que Monpó ha asomado la patita, que Camps sigue enredando y no podemos descartar que Juanfran le coja gusto al bastón de mando de la Generalitat y quiera encastillarse, nos dicen. Esto último sería algo similar a lo que pasó hace unos años en la Comunidad de Madrid. Garrido sustituyó a Cifuentes tras lo de las cremas. Cuando llegaron las elecciones, Casado optó por designar a Ayuso como candidata y Garrido se lo hizo pagar sumándose a las filas de Ciudadanos en plena campaña electoral. Pero ojo, porque antes de todo esto hay que negociar con Vox, que ya ha dicho que nadie les ha llamado y que hay margen para apretar un poco más a Feijóo.
Junquera, gracias. Gracias. Nadie les ha llamado, pero no parece que no sea de su agrado el candidato a la sustitución de Mazón, Juanfran Pérez Llorca, porque tiene, vamos a decir, Juanma Graner, en su currículum episodios de buena relación con la ultraderecha. Bueno, buena relación aquí entre el PP y Vox. Esa relación está muy bien lubricada desde el principio, tanto que si al principio el PP aún marcaba algunas diferencias, hoy ya ninguna. Y hay que recordar que el encargado de aquel rapidísimo pacto que sorprendió a todos y que convirtió a Mazón en presidente, sorprendió a todos, Feijóo incluido, fue él, fue Juanfran Pérez Llorca. Es un valenciano parlante, no todos en el PP lo son, y menos si son de la provincia de Alicante, que nacido en 1976 ha vivido una carrera política que, si no podemos decir que sea meteórica, al menos sí que muy rápida. En 2003 tenía 27 primaveras, se convirtió en concejal de Finestrat, que es su localidad natal. En 2015 ya era el alcalde y en 2023 arrasó. Le votaron el 73% de los electores. Aquello le elevó a los altares de la estructura del PP valenciano y ese mismo año dio el salto a la política autonómica y se convertía en diputado en Corts por Alicante. Apenas unos meses después fue nombrado secretario general del PP valenciano y en julio del 24 era ya el hombre fuerte, el portavoz del grupo parlamentario en Corts, además de todo lo demás. Con esos galones se ganó la confianza de Mazón, negoció, como decía, ese acuerdo de investidura y recientemente ha negociado también el acuerdo para los presupuestos de este año, con Vox, evidentemente, también. En su entorno le definen como hábil fontanero de partido. Y no es un hombre de adelantarse. Ya nos sorprendió esta misma semana diciendo que él no sabía nada, que nadie le había dicho nada. Eso sí, en cuanto fue bendecido ayer por Núñez Feijóo, no esperó, aceptó el reto y en redes sociales, en X, dijo: siempre priorizando las necesidades de los valencianos. Graner, gracias. Gracias, hasta luego. Parece que vaya a haber problemas en la negociación con Vox, que sigue marcando los ritmos, sigue marcando el perfil de lo que tiene que convertirse en la presidencia de la Generalitat valenciana, pero en cualquier caso lo que también demuestra la elección de Pérez Llorca Subirats es la debilidad del propio Feijóo. No era su candidato y al final quien se va a quedar, al menos hasta unas próximas elecciones, si se cierra del todo el acuerdo con Vox al frente de la Generalitat, no es Mazón, pero es quien estaba sentado a la derecha de Mazón. Sí, yo creo que la designación de Pérez Llorca obedece a dos cosas muy claras. Por un lado, intento ir rápidos para intentar evitar que la cosa se complique y tengan que ir hacia unas elecciones que no quieren. Y la segunda, que saben que la manera más fácil de evitar las elecciones y que esto no se complique es precisamente Pérez Llorca, que es el que hizo, como ahora habéis explicado, la negociación con Vox y por lo tanto es el que tiene la, digamos, más fluidez de contactos con Vox. Para mí el problema gravísimo de todo esto es que como se está viendo, la única alternativa para esto es que haya acuerdo con Vox. Vox está poniendo como condición no solamente el tema de los inmigrantes, sino también hacer realidad el negacionismo climático, sí, que ellos predican, justo cuando toda esta crisis ha surgido precisamente de uno de los efectos de la emergencia climática y de los nuevos episodios mucho más graves que se están produciendo precisamente debido a los elementos de emergencia climática, que hoy esta mañana hablabais del aumento de temperatura que se va a producir, sí, que va a aumentar el consumo de el informe petróleo, que ha hecho Oxfam Intermón, sí. Exacto. Entonces, realmente, tú estás tratando de gestionar una crisis provocada por una situación clarísima de los efectos de esa emergencia climática y lo haces haciendo un gobierno con los negacionistas de esa emergencia. Realmente es espectacular. Víctor, y después Ignasi, que no nos queda mucho tiempo. Sí, Víctor. Yo creo que la principal virtud de Llorca, que es su cercanía, su afabilidad con Vox, es el principal defecto que tiene para Feijóo. Feijóo puede decir: me libro de la persona responsable de que no esté Moncloa, que es Mazón, porque firmó un pacto con Vox, y lo sustituyo por la persona que fraguó ese pacto con Vox, ese pacto sí, de la servilleta, ¿no? Efectivamente. En todo caso, Subirats ha dicho que ha sido rápido. Creo que la designación ha costado muchísimo al PP, y esto es un fenómeno de estudio, porque creo que en la historia de las democracias occidentales no ha habido dimisión más esperada que la de Macron. No ha habido una crónica de una muerte política más anunciada que esta, ¿no? Sabíamos todo. Has dicho Macron y no Mazón. Perdón, sí. A lo mejor también le ha traicionado el subconsciente.
También, efectivamente, sí. Y lo sabíamos todos. Y también en Génova, aunque parece ser el lugar del planeta Tierra más desconectado con lo que está pasando en Valencia. Y solo un segundo, no puedo evitar no comentar la comparecencia de Mazón de ayer, ¿no? Porque yo creo que una dimisión puede ser el camino a la redención. Te vas, haces introspección, admites tus errores y vuelves humilde. Pero Mazón mantuvo ayer la soberbia antes de dimitir, se quitó la corona de laureles, pero fue engreído como un César. No fue a declarar, fue a acusar, no fue a responder, fue a preguntar o interrogar al gobierno. Me parece absolutamente fuera de lugar en todos los sentidos. Ignacio, un minutito. Sí, a ver, telegráficamente. Lo primero, a mí me parece un fraude de ley, un absoluto fraude lo que hizo ayer Mazón. Una comisión de investigación en la que comparece uno de las personas que tienen que aportar más a esa investigación y se limita a leer unos papeles y no acepta preguntas. O sea, que alguien se imagine lo que hubiera sido Pedro Sánchez compareciendo en la comisión de investigación que le afectaba y diciendo, mire, traigo aquí estos papeles, voy a decir lo que me da la gana y no respondo a nadie. ¿Qué hubiera hecho el Partido Popular? Por tanto, el cinismo del Partido Popular hay que denunciarlo. Lo de ayer fue un fraude total. Y si encima parte de lo que leyó era mentira, pues mintió en la comisión de investigación y espero que también pues se querellen contra él por mentir en la comisión de investigación, que es en sí mismo delito, ¿no? Y luego ya solo de Pérez Llorca, bueno, creo que en primer lugar es probable que Pérez Llorca no tenga las fisuras, las graves fisuras morales que tiene Mazón. O sea, Mazón ha demostrado que además de ser un pésimo gestor, es un hombre moralmente reprobable. Es un hombre, todo él, éticamente, es un hombre pues que merece una reprobación como persona, por su empatía, por su falta de empatía y por cómo ha gestionado esto. Eso es posible que no lo tenga Pérez Llorca y por tanto ya con eso hemos ganado. A partir de ahí, Pérez Llorca consolida y le crea el problema al PP, lo habéis dicho vosotros, consolida esa coalición permanente electoral entre el Partido Popular y Vox. O sea, Pérez Llorca es efectivamente la voz del Partido Popular que quiere trabajar con Vox y que considera absolutamente normalizado que hay un tándem, hay un equipo, hay un espacio electoral conjunto que es PP-Vox. Y en ese sentido contradice frontalmente lo que pretende hacer en Andalucía Moreno Bonilla. Y claro, y le crea un problema al Partido Popular. Hoy Noticias. Ser podcast. Vamos a ir terminando ya el abierto. Pepe Rubio, Sergio Castro, buenos días. Muy buenos días. Encargados, como siempre, de poner el broche a este tramo de radio, contándonos lo que vamos a hacer en el siguiente. Bueno, y la vida entre exclamaciones, ¿qué clase de vida es? ¿Es una vida excesiva, exagerada, excitante? ¿Es una vida muy para los políticos, para la gente que tiene que vivir con cierta urgencia? Eso es lo que nos preguntamos hoy. Eso es lo que vamos a pensar hoy con Marta Sanz y Manuel Delgado en el Rincón y la Esquina, pero también con todos ustedes, porque ya tienen abierto el teléfono, el 900-100-800, usted exclama o le exclaman. Bueno, los analistas del abierto a veces hablan mucho. Entre exclamaciones. Sí, la política vive entre exclamaciones. Sí. Ya dejamos si eso es excitante o es exagerado o un poco impostado, ¿no? Pero ¿y ustedes? ¿Exclaman, le exclaman, escriben con exclamaciones? ¿No soportan todos aquellos que escriben entre signos de exclamación? ¿Qué clase de vida es la que está presidida por exclamaciones? ¿Prefieren ustedes acaso un tono neutro? 900-100-800 para todas sus historias. Muy bien, ¿qué más? Bueno, pues en el retrovisor del pluscuamperfecto de Ana Usle, hoy nos vamos a 1986, una serie mítica, Las Chicas de Oro. A mí me encantaba. Fueron 7 temporadas, fue una maravilla. Ahí estaba pues Blanche, que era la sexy, Rose, que era la ingenua, Dorothy, que era la intelectual. Pepe y yo tenemos hoy la edad que tenían ellas entonces. Sí. Y terrorífico. Pues imagínate yo. No, tú serías la madre. Claro, eso me ha dicho Sergio, dice, sería Sofía. Subirás o te rías. Bueno, y claro, y luego toca charla, toca cerrar el programa. Lo vamos a hacer con la actriz Anabel Alonso, que está en el teatro con un texto dramático en contra de lo que ha sido básicamente su trayectoria más en el mundo de la comedia, con un texto de Simone de Beauvoir, La mujer rota. Nos acompaña hoy a partir de las 11:30 de la mañana. Pues todo esto es lo que vamos a hacer a partir de ahora y hasta las 12:20 de la mañana, cuando terminemos este Hoy por Hoy. Víctor Lapuente, Ignasi Guardans, Joan Subirats, hasta la semana que viene. Adiós. Adiós. Para no perderte ningún episodio, síguenos en la aplicación o la web de la SER, Podium Podcast o tu plataforma de audio favorita.